Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra charla mensual en base al grupo Akinpech, quien lidera el doctor Jorge Bolívar. Precisamente hace unos días estuve conversando con el doctor y poco a poco saliendo de este tipo de problemas, primeramente de salud y que conlleva tantísimos otros problemas. Muy bien, el tema del día de hoy es básico como para poder platicarlo en muchas ocasiones. Creo yo que podría ser interesante el que este tema que vamos a hablar el día de hoy acerca de tejidos blandos o musculatura en ortodoncia, probablemente lo tengamos que desarrollar también en dos citas, en esta ocasión y en una próxima. Van a ustedes saber lo extenso que es el tema. Y además es un tema en donde muchos de nosotros lo entendemos, lo sabemos, pero no lo analizamos y menos lo aplicamos en nuestros pacientes. Es por eso que escogí el tema para poder estar comentando con ustedes el día de hoy. Y de igual manera, si existen algunas preguntas, algunas dudas, algunos cuestionamientos o que estén en contra de lo que estoy diciendo yo, con muchísimo gusto estamos esperando esa información y poder nosotros entonces en su momento poder contestar, discutir o debatir sobre algún punto de vista que no coincidamos nosotros. Este tema de tejidos blandos en ortodoncia, pero realmente es como todo en ortodoncia, no es que se esté presentando a finales del siglo pasado, me refiero a finales del siglo XX, sino que surge ya desde el doctor Angle y desde antes, pero a fin de cuentas el doctor Angle es quien hace este tipo de comentarios. Por ejemplo, dentro de lo que él está informando, es nuestro deber como ortodoncistas nos obliga a aceptar grandes responsabilidades, entre las que destaca el interés por el arte en general, especialmente el referido a la cara humana. Porque todo cuanto hacemos, consciente o involuntariamente, puede producir armonía o desequilibrio, perfección o deterioro, belleza o fealdad de las proporciones faciales. Por ello, la estética de la cara merece recibir una atención prioritaria si deseamos prestar un servicio óptimo a nuestros pacientes. Es interesante este concepto porque es, en cierta forma, el doctor se contradijo al final por la misma trayectoria que él seguía. El doctor Angle, como todos nosotros sabemos, a finales del siglo XIX, él inicia su práctica ortodóntica con el concepto de la necesidad, en algunos casos, de poder hacer extracciones dentarias desde el punto de vista terapéutico. Esto cambia radicalmente su forma de pensar después de estudiar, de escuchar y estudiar los conceptos del doctor Wolf acerca de las modificaciones que se presentaban en las estructuras óseas por motivo del funcionamiento muscular. Y posterior a entrar en ese tipo de filosofía, es que el doctor Angle
ya no realiza extracciones dentarias en todos los tratamientos que él llevó a cabo. Y exclusivamente lo llevaba por medio de expansión dentaria. Porque pensaba que si nosotros podíamos ubicar nuestros dientes dentro de sus bases apicales, de sus maxilares, entonces la fisiología, la dinámica muscular podría modificar también esas estructuras óseas y dar la oportunidad a la estabilidad. Esto en la actualidad no concuerda en muchas ocasiones con los conceptos y los avances de los conocimientos que hemos nosotros tenido a través del tiempo. Pero aún así, creo yo de que es importante el hacer notar que el tratamiento ortodóntico, desde mi punto de vista particularmente, tenemos en el aspecto terapéutico, básicamente o en general, dos caminos a seguir. Permítame aumentar tres. Un tratamiento sin extracciones, un tratamiento con extracciones y un tratamiento en donde podríamos nosotros estar analizando desgastes proximales de los dientes para poder conseguir parte del espacio que nos haga falta para poder ubicar a nuestros dientes dentro de las arcadas basales y apicales. Esos son los tres conceptos. Y entonces, dependiendo de la época, nos vamos nosotros moviendo. Si es que llevábamos la escuela del doctor Angle, entonces hacíamos los tratamientos, o sea, se hacen los tratamientos desde un punto de vista morfológico, colocando los dientes en buenas relaciones con respecto a sus antagonistas. Pero también existe la otra escuela que también se está presentando acerca del aspecto de poder ubicar esas estructuras dentarias en sus bases apicales, pero con la necesidad de hacer extracciones desde el punto de vista terapéutico. Y entonces, también a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, y todavía a mí me tocó tener esas dos situaciones que se me presentaban. O seguía la escuela americana o seguía la escuela europea. En la escuela americana era la ortodoncia con aparatología correctiva convencional, y la europea era la aparatología miofuncional. Aquí es donde nosotros debemos de tomar en cuenta la importancia que tienen los tejidos blandos dentro de la influencia que pueden presentar con las características desde el punto de vista de desarrollo y crecimiento en los aspectos faciales, como desde el punto de vista de la dinámica mandibular o de la función específica del aparato masticatorio, que no es exclusivamente la masticación per se. Como bien sabemos nosotros, también debe de entrar dentro de las funciones del aparato estomatognático, dentro del aparato masticatorio, el aspecto de la deglución, el aspecto de la respiración, estos aspectos que incluyen las relaciones de las dinámicas musculares, van a estar íntimamente relacionados con el aspecto funcional y neuronal. Por eso es que nosotros le llamamos los aspectos neuromusculares de lo que sería la cavidad bucal, junto con todos los músculos que están dentro de la dinámica misma, tanto de la mímica como de la deglución misma, o la misma respiración. Podemos nosotros entonces
ubicarnos en este grupo, reconstructores de sonrisas. Es importante en la actualidad, definitivamente, el que nosotros podamos ofertar a nuestros pacientes el hecho de poder tener una mejor sonrisa en donde tengamos nosotros la oportunidad de mostrar los aspectos de las relaciones de los tejidos blandos con la importancia que va a presentar desde el punto de vista estético las posiciones dentales. Esto para nosotros va a ser importante. Por eso, en muchas ocasiones, es más importante para mí poder preguntar a nuestros pacientes el por qué quieren realizarse un tratamiento de ortodoncia. Y tomando en cuenta ese aspecto, entonces podremos nosotros, junto con los pacientes y junto con los padres, si es que son menores de edad, con los padres de nuestros pacientes, poder llegar a poder complementar un buen plan de tratamiento dependiendo de cada uno de ellos. Siempre tomando en cuenta definitivamente el punto de vista del paciente, pero sin quitar la importancia que nosotros debemos, como sabemos bien, darle a nuestros auxiliares del diagnóstico. Aparte de que podemos nosotros dar una mejor reconstrucción de esa sonrisa debido a que existe una armonía, un balance dentro de las estructuras de tejidos duros, como serían nuestros dientes y nuestras bases apicales, junto con los tejidos blandos. Además de eso, aunque normalmente nosotros como personas no estamos observando desde el punto de vista perfil, todos los demás nos pueden observar desde el punto de vista de perfil, y entonces también somos, o nos dicen que somos modeladores de perfiles, y podemos nosotros tener este tipo de resultados. Es nuestro paciente en donde en las fotografías iniciales del tratamiento estamos observando las características de nuestros perfiles de nuestro paciente. En muchas ocasiones eso es lo más que podamos nosotros, es lo más que nos acercamos más bien a los tejidos blandos de cada uno de nuestros pacientes. Y en base a esto, conjuntando todos los auxiliares del diagnóstico y previniendo todas las características de los cambios que pueda presentar nuestro paciente debido a al tratamiento mismo de ortodoncia que realicemos en ellos, podemos conseguir este tipo de perfiles. Un paciente que en un inicio tenía un perfil doble protrusivo, tenemos nosotros ahora un perfil recto, desde el punto de vista de, algunos dirán que es más estético, otros dirán que no es tan estético. También eso va a influir. Es por eso que le comentaba a ustedes que es importante el que nosotros tomemos muy en cuenta y seriamente los objetivos que está persiguiendo nuestro paciente. Es por ello, entonces, que estos cambios que va a presentar nuestro paciente, debemos nosotros tratar de mostrárselos a ellos mismos, dándoles la oportunidad de poder, aunque sea en otro tipo de pacientes, pero semejantes a ellos, los cambios que puedan presentarse en ellos mismos al final del tratamiento. Ahora recuerdo, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta de que lo bueno que vemos dentro del análisis de nuestro diagnóstico, de los auxiliares de nuestro paciente y del diagnóstico, eso debemos, pienso yo, que es lo que se debe de hacer, mantenerlos. Es lo que está estable, lo que hay armonía con otras estructuras.
y lo que no es armónico, eso es lo que nosotros debemos de estar cambiando para que de esa manera podamos devolverle el completo balance a las estructuras de tejidos blandos y tejidos duros de nuestros pacientes. Esta introducción me trae ahora a este concepto. No es la ortodoncia, es el operador. En muchas ocasiones nosotros nos justificamos por muchas otras cosas. Justificamos de un tratamiento que no es satisfactorio para el paciente, el hecho de que tengamos nosotros que decirle, es que no seguiste bien los términos que yo te comentaba sobre qué deberíamos de hacer, cómo deberíamos nosotros de estar tomando los alimentos, debemos de cepillarnos, no. O nos faltó hablar sobre crecimiento de nuestro paciente y lo que podría estar sucediendo en esos cambios. Por eso es el que estoy con este concepto iniciando. No es la ortodoncia. La ortodoncia per se, pienso yo, que está bien desarrollada durante tanto tiempo que tenemos como especialidad. Más bien, somos nosotros lo que podemos ocasionar este concepto. Es un paciente, es una pacientita que llega con nosotros debido a que la mamá de ella tenía que cambiar de lugar de trabajo y en lugar de estar viviendo en el interior de la República, tuvo que trasladarse a la Ciudad de México. Voy a hacer un poco de hincapié aquí, un paréntesis. Ahora déjenme decirle, ahora ya ahorita no estoy yo en la Ciudad de México, estoy en otras, en el interior, ahora estoy en el interior de la República, pero en ese entonces estaba yo en la Ciudad de México. Muy bien. Y llega con nosotros porque me decía la mamá que según la persona que estaba atendiendo a esta niña, a esta señorita, ya estaba por terminar el tratamiento. Únicamente la persona que estaba haciendo el tratamiento decía que era el hecho de controlar un mal hábito que se estaba presentando en ella, que es la de mordida abierta. Entonces, que unos 2-3 meses de tratamiento con un recordatorio lingual iba a poder entonces ya cerrar esa relación de mordida abierta y poder retirar la aparatología. Sin embargo, yo al recibir a la paciente, como todos nosotros hacemos, lo primero que tuve que hacer es, aparte de la revisión clínica en esa primera entrevista, mandarle tomar todos los auxiliares nuevamente. Todos nosotros acostumbramos eso cuando recibimos un paciente que está en tratamiento o vaya a ser un retratamiento, debido a que no conocemos el estado de los aspectos dentales desde el punto de vista radicular ni periodontal. Para mí es preferible entonces tomar nuevamente todos los auxiliares del diagnóstico. Por eso mismo nosotros mandamos tomarle todos los elementos, como son las radiografías en ese entonces, radiografías modelos. Y de esta manera es que la persona que estaba haciendo el tratamiento decía que debido a que presentaba esa aparente proyección lingual, era que no podía retirar los aparatos, pero que en muy poco tiempo se iba a poder controlar esta proyección lingual y se podría entonces llevar a la siguiente fase de retención.
Tomando en cuenta estas características, este era el aparato que había colocado el otro especialista, el recordatorio de lengua. En efecto, estuve yo revisando clínicamente y estas son nuestras fotografías extraorales, en donde estamos nosotros observando el hecho de que en cierre labial no es pasivo. Nosotros estamos observando que en ese cierre labial existe hiperactividad del grupo del grupo de los mentonianos. Además, existe también aparentemente hiperactividad del orbicular inferior junto, muy probablemente, con las ramas musculares del bucinador, tanto derecho como izquierdo. Esto es lo que nosotros estamos observando en nuestra fotografía de frente. También existe ligeramente algo un poco menos marcado nuestros surcos nasogenianos, y desde el punto de vista de frente, insistimos, existe esta hiperactividad de este grupo de músculos. En la vista de 3/4 observamos nosotros, tenemos un buen pómulo desde el punto de vista de relación, tenemos buen pómulo de tejidos blandos, una nariz recta, agradable, pero estamos observando estas características de nuestra musculatura anterior peribucal, aparentemente hiperactivos. Y en nuestra vista lateral, vemos nosotros entonces el perfil que se está presentando. Si vemos el perfil total, vemos un perfil convexo, y si nosotros tomamos otros datos para poder analizar nuestra relación de labios, la relación que ustedes gusten tomar, es muy común que nosotros estemos utilizando la línea de Ricketts, la línea estética de Ricketts. Entonces, aparentemente podemos nosotros tener una proquelia en el labio inferior con relación a esta línea estética de Ricketts. Es muy importante el que nosotros analicemos también las características morfológicas faciales, craneales. También debemos de estar analizando el aspecto racial y definitivamente los conceptos de si nuestro paciente es una señorita o es un paciente masculino. Todas estas características también estamos viendo entonces que este grupo de músculos en donde tenemos el borla del mentón y el cuadrado del mentón, vemos nosotros que hay hiperactividad en nuestro pogonium de tejidos blandos, y esto entonces nos da como característica unas malas relaciones de balance de tejidos blandos en nuestra paciente. Con estos conceptos clínicos, yo comenté a la mamá de nuestra paciente que desde mi punto de vista no pensaba yo que pudiéramos corregir esa mordida abierta con el tratamiento que se estaba aconsejando o que se estaba llevando. Y además comentaba yo con la mamá y la paciente que analizando nuestra radiografía lateral de cabeza, más el análisis de tejidos blandos de nuestra paciente, entonces pensábamos nosotros que esa mordida abierta no era provocada por ese mal hábito de proyección lingual de nuestra paciente,
sino más bien había sido obtenida esa mordida abierta, esa mala relación, esa falta de guía anterior, guía incisal, por medio del mismo tratamiento. Se había obtenido por la expansión que teníamos nosotros. Y aparte de estas consideraciones diagnósticas que había yo platicado con la mamá, en ese momento volvía yo a preguntar tanto a nuestra paciente como a la mamá qué más estaban buscando en el tratamiento de ortodoncia. Y fue en ese momento que me comentaron que realmente otro de los objetivos que se estaban observando era que se veía no balanceada. Me dijo, es los términos que me comentó. Es que sabe que, doctor, yo la veo que está un poco o muy trompudita, así me comentó. Y yo se lo estoy comentando como a mí me lo dijeron. Y es por eso que yo también le comentaba, les platicaba que los análisis de tejidos blandos nos estaban indicando esto. Por eso mismo, el plan de tratamiento que les presenté a ellas fue la de hacer extracciones de dientes. Fue algo impactante para ellas, debido a que primeramente les dije que para poder obtener un mejor balance de tejidos blandos, iba a haber necesidad de sacrificar desde el punto de vista terapéutico algunos dientes para poder llevar los tejidos blandos a una mejor posición. Y que lo que se estaba presentando en ese momento probablemente había sido provocado por parte del tratamiento mismo que se había seguido. Porque en muchas ocasiones, doctoras, doctores, no sé si estén de acuerdo conmigo, los pacientes llegan a nuestro consultorio con el concepto de que la ortodoncia en la actualidad ya no se hacen extracciones. Pero no se dan cuenta que las limitaciones que tenemos nosotros dentro de cada uno de nuestros pacientes, pues son muchas y no siempre podemos nosotros realizar tratamientos ortodóncicos sin extracciones o sin desgastes selectivos, únicamente con la expansión. De ahí entonces que decidieron que se realizara el plan de tratamiento que había yo comentado con ellas, y los resultados entonces vamos a presentarlos. Tenemos nosotros las iniciales, vemos esa hiperactividad del grupo de los mentonianos, también del orbicular, y también tenemos nosotros del rizorio. Tenemos los músculos peribucales alterados. El ángulo nasolabial lo encontramos ligeramente cerrado, ligeramente dentro de los promedios, pero lo encontramos ligeramente cerrados. También estamos observando, insistimos, nuestro surco mentolabial. Nuestro pómulo se encuentra, yo lo veo bien desde el punto de vista del doctor Arnett, y la nariz la encontramos bien, poquito pequeña aparentemente, pero la vemos bien. Luego, lo que hicimos después del tratamiento, esto es lo que conseguimos. Entonces, observen ustedes, yo sé que ustedes saben y han tenido muchos tratamientos, o la mayoría de sus tratamientos son exitosos y obtienen estos resultados. Pero aquí lo que yo quiero comentar con ustedes es que la base que pudimos nosotros tener para poder obtener este tipo de resultados fue el diagnóstico. Entonces, estamos nosotros dando una mejor dinámica, un mejor equilibrio de la dinámica muscular que tenemos nosotros, y podemos nosotros estar observando los cambios entre antes y después
de modificar el tratamiento, en este caso de nuestra pacientita. Esta era la relación inicial y esta fue durante la retracción de nuestros segmentos anteriores. Voy a regresar nuevamente. Podemos ver entonces la proclinación que teníamos de los dientes anteriores y en este caso estamos ya retrajimos nosotros nuestros segmentos anteriores, obtuvimos una mejor relación de sobremordida vertical y horizontal y era nada más asentar mejor las relaciones posteriormente a ellas. Y esos son los cambios. Entonces, sabemos bien nosotros de que las estructuras blandas, las tenemos muy cerca, están muy relacionadas con nuestros tejidos duros. De ahí entonces que nuestro diagnóstico es importantísimo. Pero para eso tenemos esto. Estos son los resultados que los pacientes mismos desean en muchas ocasiones. Por eso mismo yo insisto con ustedes, hay que preguntar a nuestros pacientes qué es lo que desean de un tratamiento de ortodoncia. Por eso, con estas fotografías comparativas, podemos nosotros estar analizando es la ortodoncia y es el operador, en este caso, los que podemos nosotros tener buenos resultados o no muy buenos resultados. Podemos nosotros estar observando el mismo equilibrio de los aspectos de nuestros párpados, de nuestros ojos, de la nariz. Hasta parece que pudimos hacer cirugía y este caso únicamente fue llevado con un tratamiento. Estos son lo que nosotros estamos buscando en nuestros pacientes mismos. Por eso mismo, los tejidos blandos en ortodoncia, este concepto es importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. No es estructuras dentarias lo único que estamos nosotros atendiendo, no es llevar a mejor relación en nuestras bases apicales. También son los cambios que nosotros podemos producir para bien o para mal de nuestros pacientes. La ortodoncia tiene como objetivo, doctores, como ustedes bien lo saben, la corrección de las maloclusiones, logrando así un resultado armónico en la oclusión y una adecuada función de todos los componentes del aparato masticatorio, incluyendo, doctores, las modificaciones de los tejidos periorales. De ahí que nosotros la importancia que debemos de darle a nuestro diagnóstico desde el punto de vista de tejidos blandos, que va a ser el concepto que vamos nosotros a estar tratando en próximas situaciones que nos volvamos a ver. Ya son los más o menos 40 minutos que normalmente estamos platicando con ustedes y aquí es donde voy a hacer una pausa para poder decirles que a continuación nosotros en la siguiente charla que tengamos el mes que entra daremos nosotros las perspectivas de tratamientos y cómo es que nosotros analizamos los tejidos blandos desde el punto de vista de crecimiento, también desde el punto de vista sexual, si son pacientes femeninos o masculinos, y también desde el punto de vista morfológico en las características de nuestra cara y de nuestra cabeza. A ustedes les agradezco, como siempre, la atención que tengan para con nosotros y agradeciendo, como siempre, también la atención y siempre la buena compañía de la licenciada, la maestra Dianita, que siempre nos hace favor de orientarnos en esta cuestión de la electrónica. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo posteriormente. Gracias. Cuídense, por favor.